Bienvenidos sean todos ustedes psiconautas a este podcast de ciencia y filosofía en el que de vez en cuando yo, el Iván Agrio, les voy a hablar de cosas sobre la mente humana y la sociedad que pues aquí mi amigo el profe Verde quizás no puede entender un poco, pero en cambio él nos va a venir a contar aquellos misterios del universo que pues difícilmente vamos a poder entender. ¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? Muy bien, Eli. El día de hoy te voy a hablar de una historia que ocurrió hace mucho tiempo en la bella y antigua Grecia. Oh, excelente, me encanta Grecia. ¿Qué pasó en la antigua Grecia? Mira, hubo una época dorada de dioses poderosos y héroes extraordinarios, y el más grande y el más fuerte de todos ellos fue el poderoso Hércules. Pero, ¿qué es un héroe verdadero? De eso. Ok, me estoy robando de la película de Hércules. Sí. Aquí es cuando entran las tipas que bailan, Las ¿no? musas. Las que dicen, ya lo he escuchado, hace que la historia parezca una tragedia griega. Pero bueno, pues resulta que en esta historia griega, ¿no? La diosa Hera, pues que en la película ponen muy que en un matrimonio súper feliz con Zeus, que nada más alejado de la verdadera mitología griega. Era todo Pues lo contrario. todo lo contrario, yo creo que es un poco más preciso este episodio de Destripando de Historia, ¿no? De la Ándale. canción de Zeus que se puso muy de moda hace unos años. Exactamente. Pero bueno, esta diosa Hera estaba pues amamantando a mi héroe favorito de la infancia junto con Superman, Hércules, ambos que llegan del cielo y son súper fuertes, O sea, ambos son lo como mismo. Goku, como Goku. Pero bueno, perdón, me estoy desviando. Le estaba amamantando estaba amamantando a Hércules, eh, que eso es mucho más responsable de lo que hacen en la película de Hércules. Ahora que lo pienso, le dan un biberón desde muy temprana edad, ¿no? Desde Ajá. recién nacido. Sí, No, chicos, cierto. lactancia materna, por favor. Y de repente, gotas. Pero es que, ¿sabes qué? Se me figura que los directivos de Disney son de esos que se quejan de que las mujeres estén amamantando en la calle. En público, sí, Sí. así es. Totalmente, Lee. Puro viejo rancio debe haber ahí. Es Disney. ¿Qué pasa, Lee? En la mitología, Hera no le da biberón a Hércules, lo amamanta como se debe, y de repente, gotas de leche caen al cielo. Y lo que se forma es esta sustancia lechosa en el cielo, conocida actualmente como Vía Láctea. ¡Oh, qué bonito! Sí, entonces por si alguna vez habían preguntado de dónde rayos viene eso de Vía Láctea, de ahí, Yo siempre me precisamente lo de las gotas de pregunté leche. y había leído que porque se ve así como lechoso, pero dije, nah, está muy... Nah. Y es que desgraciadamente es muy difícil ver la Vía Láctea en nuestros días, en una ciudad, pues es muy complicado verla. Si vas a campos, si vas a algún lugar donde no hay tanta contaminación lumínica, es más fácil ver la Vía Láctea. Y pues sí, ves como que hay una estela. Yo no diría de leche, pero pues me imagino que quizás la leche era muy importante para los griegos, entonces la asociaron, ¿no? Ujú. La etimología no termina ahí, Eli. Esto de la Vía Láctea se está relacionada a otra palabra que nosotros también conocemos mucho, pero quizás no la habías relacionado. Galaxia. La... No sé cómo se relaciona. Es que Es que galaxia, te iba a decir láctea de galaxia, pero no, dije, no, si láctea es la leche. sí, 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 pero es que láctea es como galáctea, Ajá. galaxia. De hecho, galaxia es lo que significa. Significa también lácteo. Viene de Oh, leche ok. también. Y es que resulta que antes se creía que la única galaxia que existía era la Era Vía la Vía Láctea. Láctea. El hecho de que existan otras galaxias, Eli, es un concepto mucho más reciente de lo que muchos se imaginan. Pues es que me imagino que hasta que empezaron a ver telescopios o no sé, bueno, probablemente con las teorías matemáticas, ¿no? No sé si antes de Einstein.
Sí, bueno, yo al menos creía que el concepto de galaxias pues existía precisamente desde esto de los griegos, ¿no? Que observaban mucho las estrellas y de hecho ellos descubrieron que existían las estrellas, los planetas, a los cuales nombraron en nombre de dioses. Y yo dije, no, pues estos compas sabían de las galaxias. Pinches Entonces, tronados se da así. A ese puntito se ve diferente. A huevo, ¿es un dios? ¿Tiene que ser un dios? Simón, ¿no? O como por ejemplo Mercurio, ¿no? Mercurio era, Hablé de bueno, los dioses y se cayó mi silla. Mercurio, bueno, esos ya son nombres en realidad de dioses romanos, pero hay que recordar que los romanos les robaban los dioses a los griegos. Ajá. Y son como los mismos, ¿no? Pero robados. Y Hicieron, Mercurio, hicieron a sus precisamente, propios dioses con juegos de azar y mujerzuelas. sí. Y le pusieron ellos los nombres entonces a los planetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, al planeta más bonito le pusieron el nombre de la diosa más bonita, Venus, ¿no? O al planeta que se movía más rápido le pusieron el nombre del dios de la velocidad, Mercurio, ¿no? Yo la verdad, yo creía que de ellos, esos compas ya sabían de las galaxias, ¿no? O si no, como tú dices, cuando se inventó el telescopio, cuando fue la época de Galileo Galilei, Ujú. Kepler, Newton, yo creí que esos compas sabían de las galaxias. Pero no. El concepto de galaxia como algo fuera de nuestra propia Vía Láctea es algo que apenas lleva existiendo 100 años. 100 años. Estamos 100 años, hablando de sí. 1920 y algo. Simón. Y entonces, o sea, tú dirás 100 años, uff, ya ni mi abuelito, ¿no? Pues dirás que fue hace mucho tiempo. Pero piensa que hace 100 años que fue la Primera Guerra Mundial, fue Einstein, o sea, en la Primera Guerra Mundial, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, no se sabía que existían galaxias afuera de la Vía Ujú. Láctea. Y a mí eso sí se me hace muy, muy impresionante, muy chocante, no Sí, sé. sí, sí. Es que hay un montón así de repente de hechos históricos que suceden al mismo tiempo y que parece que no deberían suceder al mismo tiempo. Me acordé de cuando me di cuenta que hubo un tiempo, David, en que Hitler y la banda del Recodo existieron al mismo tiempo. Y Hitler ahí con los corridos, ¿no? Sí, man. Bailando el sauce y la palma. Cosas surrealistas que pudieron haber ocurrido. No, como creo que también había otras cosas, ¿no? Como los samuráis y los vaqueros y no sé quién, Ándale, ¿no? sí, sí, sí. Que puede haber una historia así chila de samuráis vaqueros y no me acuerdo qué otra cosa más. Pues es que pensamos, por ejemplo, en los vaqueros que fue hace un montonal, pero no, fue en los años 1800 y en Europa ya estaban pensando en pues, los telescopios y todo eso. Y aquí en el viejo ese estaban peleando vaqueros contra nativos, ¿no? A balazos Estaba, y ¿no? flechas y arco, ¿qué pedo? Sí, está muy loco, sí, tienes toda la razón. Entonces, pero precisamente hablar de esas cosas te transporta un poco a la realidad de nuestro planeta, a la diversidad de nuestro planeta y eso está bien chido. Al menos yo pienso que Sí, está bien chido. sí, 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 que el tiempo no pasa igual para todos, David. Así es. O que la Mujer Maravilla no sabía de las galaxias, ¿no? Bueno, quizás ella sí, ¿no? Porque tenían conocimiento místico y quién sabe qué Ajá, tanta cosa. eran Pero bueno, amazonas, no era cualquier cosa. son así. Ah, ok, entonces, en la Primera Guerra Mundial no se sabía de las galaxias. En 1920 precisamente se hace este debate entre científicos acerca de si esas nebulosas que ellos veían en el cielo, porque para ellos eso eran nebulosas, ¿no? Cosas difusas, borrosas, Ujú. y entonces ellos decían, no, es que esas cosas están adentro de la Vía Láctea, o sea, forman parte de nuestro universo, ¿no? Y ellos decían, no, 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 están afuera. Y ellos le llamaban universos isla, porque para nosotros el universo era nuestra galaxia, era la Vía Láctea y todo lo Ujú. que nos rodeaba, eso era nuestro universo. Y entonces empezó este término conocido como universos islas. Como si fueran pedacitos que se habían desprendido o algo así, ¿no? Así es, ¿no? Y dicen, y entonces esos son otros universos, son otras galaxias, ¿no? El término galaxia antes se utilizaba únicamente para anotar a nuestra galaxia, pero Ujú. resulta que había otras galaxias. Y pues el debate a favor de los universos islas se ganó. Yay. Las observaciones indicaron que en efecto eran otras galaxias. Y
empieza este boom de las galaxias, ¿no? Esta guerra de las galaxias, de estudiarlas. Todo el mundo quería estudiar galaxias en ese momento y descubren algo fascinante, que las galaxias se estaban alejando. Ok. Y si las galaxias se están alejando, pues puede significar que el universo se está expandiendo. Sí, tiene Y sentido. no solo esto, sino que además, una de las observaciones más padres es que desde nuestro punto de vista, las galaxias más lejanas se estaban alejando más rápido Más rápido que las más cercanas. que las más cercanas. Pero, a ver, creo que ya sé para dónde vas. Déjame intentar adivinarte. Adivinación. Yo te he entendido de esas cosas que uno escucha siendo morro, que quién sabe de dónde las escuchas, que el universo se estaba expandiendo, pero que iba bajando su velocidad, como que Ajá. se iba frenando. Pero si me estás diciendo que las más lejanas se están alejando más rápido, es todo lo contrario, ¿no? En lugar de irse frenando, está acelerando. Está acelerando, exactamente. El universo parece ser que está acelerando su expansión. Pero ahorita no voy a Nice. hablar de futuro, Eddie. No voy a hablar acerca de qué va a pasar si el universo continúa expandiéndose, si el universo, pues se va a expandir por siempre o se va a contraer. No me quiero adentrar en el futuro porque realmente este episodio trata del pasado, Eli. Quiero hablar de la primera luz del universo. Quiero hablar de Ok. una época donde solamente existía oscuridad y de repente, ¡pum!, se hizo la luz. Siento que vas a empezar una novela con esto. Una O ya te novela hiciste cristiano y estás evangelizándonos con el Génesis. Se hizo la luz. se hizo la luz. Pues les voy a hablar de algo pues que también no es exactamente cristiano o religioso, ni espiritual exactamente, pero es algo que se me hace muy bonito y que siento yo que está muy conectado con nuestro espíritu, si es que tenemos algo conocido, algo similar a un espíritu. Pues, pero bueno, Lee, de nuestro espíritu, antes de hablar de nuestro espíritu, quiero hablar de algo muy importante, de un huevo. Del huevo que nos creó a todos, el huevo El primordial, huevo primordial. Es el que lo huevo mejor de todo cósmico. que me estoy imaginando de verdad un huevo flotando en el universo, güey. Yo me imagino estos como los digihuevos, ¿no? De Digimon que de ahí Ándale. salía todo. Pues de Eh, hecho, no estoy segura, porque no conozco bien el lore de Pokémon, pero tengo entendido que todo salió de un huevo, ¿no? ajá, ajá, ajá. Digimon no estaba tan errado después de todo, ¿no? Y entonces, digo, yo creo que sería más majestuoso, más esto que nos gusta luego a veces a los seres humanos de ver en toda la paridad del universo, que hubieran sido dos huevos, ¿no? Pero bueno, por lo pronto nomás vamos a enfocarnos en un huevo, el huevo cósmico, que le llaman. Y ese huevo cósmico existió hace más o menos 13.700 millones de años. En realidad, si tú buscas información de cuándo se creó el universo, te vas a encontrar pues varias edades un poquito Claro, diferentes, ¿no? claro. 13.800 y feria, 13.700 y feria, 13.600 y feria. La realidad es que pues no podemos saber con exactitud así a segundos cuánto se creó, aunque ahorita vas a casi mentarme la madre por unas cosas que voy a decir. Ahorita justamente que estoy diciendo que no podemos ser tan precisos. Um, pero bueno, el punto de aquí es que a mí me gusta decir 13.700 millones de años porque es una edad aproximada y porque me gusta el número 13 y me gusta el número 7, ¿no? Se me hace más bonito decir 13.700 a 13.800 y la verdad es que la diferencia no es tanta. Y como que queda bien, ¿no? Suena bien, Suena 13.700. bien. Suena bien 13.700. Um, y bueno, ese huevo cósmico de repente pues se empieza a expandir. Se crea el Big Bang
Y algo que quiero aclarar muy aquí, Eli, no sabemos exactamente cómo ocurrió, no sabemos qué fue lo que lo desencadenó y ni siquiera sabemos realmente el punto de inicio. Lo más que podemos remontarnos en el pasado es a 0.0000000 con unos 43 ceros, 5 segundos después de que empezó. Ok, ok. En notación científica, para los que fueron a secundaria, eso es como 5 por 10 a la 44, 5 por 10 a la menos 44 segundos, ¿no? Y eso es lo que se conoce como el tiempo de Planck. He escuchado mucho de Planck, no sé quién sea, pero me suena mucho el nombre. Sí, Planck es un científico muy famoso, pero ahorita realmente lo que me importa de Planck es las unidades de Planck. Las unidades de Planck son algo bien chilo que yo descubrí hasta que entré a la maestría. No sé por qué no te hablan más de eso en la secundaria, en la prepa, o si lo he hablado, la verdad es que lo ignoré por completo. Es que las unidades de Planck se me hacen muy bonitas porque digamos que son las unidades de la naturaleza. No están relacionadas, se calculan de acuerdo a la constante de gravedad del universo o a la velocidad de la luz. Suena a esas cosas que malinterpretan la gente que sigue el New Age para decir que todos estamos conectados y, Un poco. y que De todo hecho, vibra en la misma sintonía. de hecho, hay algunas cuantas mafufadas que se pueden saber de ahí, que pueden ser mafufadas o pueden ser cosas científicas reales. Por ejemplo, esto de tiempo de Planck de 5 por 10 a la menos 44 segundos, lo podemos considerar como un píxel de tiempo, como un fotograma. Ujú. O sea, digamos que es el tiempo en el que se mueve el universo. Y existe Pero, algo que se... bueno, un pequeño paréntesis. ¿Cómo se calcula ese número de vida? ¿Cómo Planck calculó esa madre? Pues mira, te digo, tomó como base dos números que se calculan, bueno, se saben del universo en sí, ¿no? Que es la constante de gravitación, que es cómo los cuerpos nos atraemos entre sí con la gravedad, y la velocidad de la luz. Que si bien las unidades en las que medimos esas dos cosas, esas dos constantes, eh, son pues unidades que inventamos nosotros, los seres humanos, la realidad es que son constantes que la naturaleza sigue, existíamos o no existíamos nosotros, Claro. ¿o no? Bueno, eso es para otro video. Pero el punto es que se hace un cálculo únicamente haciendo divisiones. En realidad es muy sencillo ese cálculo. Nada más haces unas divisiones entre esas dos constantes, sacas una raíz cuadrada o algo así y listo. Sale ahí la longitud de Planck, el tiempo de Planck, la densidad de Planck, o sea, un montón de cosas de Planck puedes agarrar de ahí. Y entonces, por ejemplo, la longitud de Planck es 1.6 por 10 a la menos 35 metros. ¿Y la longitud de qué? De Planck, o sea, es Ajá. 0.00034 ceros 1 metros, y eso se supone, es de lo que te digo que pueden ser mafufadas o pueden ser cosas científicas reales, que digamos que sería como que el pixel del universo. Me encanta eso de mafufadas o científicamente real. porque, La, porque es algo que teóricamente tiene mucho sentido, pero como no se puede comprobar, la línea es decidimos muy creer que delgada. sí. La línea es muy delgada. Pero bueno, ¿qué ocurre después del tiempo de Planck? Antes del tiempo de Planck no podemos saber qué ocurrió, no podemos hacer cálculos con las leyes de la física. ¿Por qué no, Pero David? en ¿Qué este pasa? momento, ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede medir, entre comillas, eso que pasa antes de los 0.00005 segundos? precisamente por los números tan pequeños que ocurren después de ese tiempo de Planck, de la longitud de Planck, la densidad de Planck, las leyes de la física ya no aplican. O sea, tú quieres aplicar las matemáticas ahí y ya no se puede. Mm, Entonces, no hay forma de saberlo, ¿no? Y se intentan hacer modelos por computadora, y eso es algo que muchas de las cosas que te voy a decir a continuación, de ahí salen, de modelos de computadora.
y no sale nada que sea coherente. Eh, Resulta que, pues, para calcular las cosas de las que te voy a contar a continuación, eh, que son sumamente precisas, entre comillas, son años, décadas y décadas y décadas de estarle metiendo datos y datos y datos a las computadoras y que ellos te arrojen resultados que concuerden con los resultados que tenemos actualmente, ¿no? No hay otra forma, o sea, es meter, y si no funciona, ok, ¿por qué no funciona? Y haces otra teoría, haces otras matemáticas, lo metes a ver si funciona o no funciona, ¿no? De esa forma, Eso que acabas de decir, trabajar. es en lo que estaba pensando. Haces otras matemáticas. ¿Es porque no entendemos o es porque todavía no existen las matemáticas para calcular ese 0.000004 para abajo restante? No lo sé. No lo sé, eso está bastante complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Como por ejemplo, justamente me acordé de esta película de Figuras Ocultas, si no la han visto, En eso buenísima, estaba pensando. Justamente en esa ¿no? película estaba pensando. Que se creía que se necesitaban nuevas matemáticas para enviar a alguien a la luna y resultó que Ajá. no, que se necesitaban las matemáticas más antiguas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, Lee, voy a pasar ya a continuación a platicar como que las diferentes eras del universo, empezando por la era de Planck, que precisamente se llama así porque pues ocurre pues en el tiempo de Planck, ¿no? Muy bien. Que es lo El universo pues primerísimo, ahí era ¿no? todo Es chiquitito, el ¿no? universo recién nacido El universo recién nacido, de huevo cósmico. del huevo cósmico. Eh, Después de eso, Lee, de por 10 a menos 44 segundos pasamos a otra era hasta los por 10 a la menos 35 segundos, que se llama la era de la gran unificación. O sea, estamos hablando de eras que duran segundos de años luz. ¿Se te está entendiendo o cómo? No Segundos sé, luz. Segundos luz. duran una fracción de segundos súper pequeñísima. No estamos hablando de milésimas de segundos, estamos hablando de algo muchísimo más pequeño, ¿no? Menos que Ujú. nanonésimas de segundo. Es Ok. súper rápido que ocurre esto. Esta era de la gran unificación se conoce así porque se cree que en ese momento todas las fuerzas fundamentales del universo, que eso requiere su propio capítulo, estaban unidas. Es que eso suena bien mitológico de la antigua Grecia, güey. Las fuerzas fundamentales. Es que esa es la mitología actual, Eli. O sea, esa es nuestra mitología actual. O sea, eran cuatro fuerzas fundamentales, que era el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la gravedad. Que si para que si, siguen la tendencia de Avatar, para allá van, ¿eh? Después de Korra, para allá van. Para allá van. Yo también eso me los imagino como las gemas del infinito, ¿no? Pero gravedad, fuerza nuclear, electromagnetismo, ¿no? Y la primera que se separa de esas y que desde entonces le ha costado un dolor de cabeza a los científicos desde la época de Einstein es la gravedad. La gravedad se separa de esas cuatro fuerzas fundamentales, se vuelve una cosa diferente y después de eso empieza lo que se conoce cuando se empiezan a separar las otras tres fuerzas, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares, empieza algo que se llama la era inflacionaria. Y Ujú. de eso te hablé un poquito en el episodio del multiverso. Sí, sí. No sé si te acuerdas, ¿no? Empieza la inflación y el universo, ¡fum!, tiene una expansión, o sea, impresionante, o sea, se expande mucho más rápido que la velocidad de la luz. Ujú. Todavía queda pendiente ese episodio de la inflación y de las fuerzas fundamentales. Eso ocurre hasta por 10 a la menos 32 segundos y luego a por 10 a la menos 10 segundos, que ya es algo todavía súper pequeño, pero ya es como que un poquito más que lo podemos pensar, ¿no? Eso ya estamos hablando de como de nanosegundos. Ocurre la separación de las fuerzas de electrodébil y electrofuerte, de las fuerzas nucleares, y después, perdón, me voy a pasar aquí un poquito rápido porque es donde comienza lo padre, la época de las partículas elementales. Se empiezan a formar los elementos. Todavía no, se empiezan a Ok. formar las partículas elementales,
son esas partículas, los fermiones, los leptones. Sobre todo hay unas muy importantes para nosotros que se llaman los quarks. Ujú. No sé qué son, Ah, solo lo he escuchado mencionar. Solo lo he escuchado mencionar porque ya es una de esas palabras que escuchas por todos lados. sí, como en el chiste de los patos. Ajá. Ay, me encanta ese chiste. Muy tarde para contarlo ya. Otro episodio que los agarra desprevenidos. En la era de las partículas elementales, se crean esas cosas que se llaman los quarks, que después se van a unir para crear a los que ya conocemos desde la primaria, a los Los protones protones, y a los neutrones. electrones. Pero entonces aquí lo que sucede es algo muy interesante que también tengo otro capítulo pendiente de esto, donde se crean entonces los quarks y los antiquarks. La materia y la antimateria, Eli. Y aquí pasa algo súper curioso que gracias a eso existimos, donde por alguna razón que todavía no se sabe, existe en el universo, se crea en el universo un poquito más de quarks que de antiquarks. Ese poquito más de quarks que de antiquarks hace que cuando se eliminen, porque recuerda que el universo es muy pequeño todavía, bueno, ya se infló con la inflación, pero bueno, es lo suficiente pequeño para que todos estos quarks interaccionen entre ellos, chocan y se destruyen. Como en la película de Ángeles y Demonios, cuando Ajá. la antimateria y la materia, ¡pam!, se aniquilan. Y entonces eso suelta mucha energía en el universo, se destruye la mayor cantidad de materia y antimateria que había en el universo, y lo padre de esto es que la antimateria queda casi completamente erradicada. O sea, me estás hablando de los Jedi y los Sith. Exacto. Y de la materia quedan muy pocos sobrevivientes, pero esos pocos sobrevivientes son lo que forman toda la materia del universo que conocemos actualmente. Todos los planetas, estrellas, galaxias están formados de esos pocos sobrevivientes de esta guerra de quarks contra antiquarks. Está bien chido, la Sigo estando seguro que todo esto es el inicio de tu novela. Y no es el I hasta los 3 minutos de la edad del universo donde empiezan ahora sí a existir los protones, los neutrones, y después se van a empezar a combinar para formar los elementos primordiales. El El hidrógeno, el hidrógeno. helio y un poquito de litio. Son los primeros. Los primeros. Y si quieren saber cómo se crearon los demás elementos químicos, vayan a repasar en los primeros episodios de la primera temporada de Psiconautas Podcast. En la época de los átomos, Eli, que dura precisamente como desde los 3 minutos hasta como los 300,000 años. Entonces ya estamos hablando así ya de un tiempo ya que ya podemos pensar, ¿no? 3 minutos a 300,000 años. Sí, porque todo lo que acabas de contar en los primeros 2 minutos, güey, ni siquiera lo puedo imaginar, güey, ¿no? Sí, o sea, hay cosas que ocurren que pasan, no manches, pasan en menos de un segundo, ¿no? Para era de mí, Planck. en resumen, para mí, de la era de Planck hasta esto que vas a empezar, yo lo resumo en un desmierde. La era de Planck, la gran unificación, la era inflacionaria, electrodébil, de partículas elementales, todo eso ocurre en menos de un segundo. La nucleosíntesis hasta los 3 minutos. Y ya en 3 minutos, ¡pam!, ya tenemos los primeros elementos, ¿no? Ya empiezan los primeros elementos, la época de los átomos hasta los 300,000 años. Y esa era es muy importante porque en ese momento empieza algo bastante tenebroso. ¿Viste la película de Thor 2? Sí, no me acuerdo Pésima de ella, pero película. sí. Pésima. Es que es muy olvidable, es Sí, muy sí, mala sí. película. Y hablan acerca de estos elfos, orcos, no me acuerdo qué, Creo que eran eh, elfos ¿sí? oscuros. Que vienen de algo que se conoce como la edad oscura del universo. Ajá. La edad oscura del universo precisamente ocurre en ese momento, Eli. Ocurre en el momento en el que se crean los átomos y entonces el universo crece lo suficiente para que la radiación, la luz, escape. ¿A qué me refiero?
Me refiero a que antes la materia estaba interaccionando con la luz de una forma muy fuerte. ¿Por qué? Porque estaban atrapados en un espacio relativamente pequeño. Había muchos quarks, muchos antiquarks, mucha energía, mucha densidad de estas. Y entonces la energía, y aparte estaba sumamente ionizada, la energía rebotaba por todos lados. Ujú. La energía no era libre, por así decirlo. Y el universo era muy caliente. De repente se crean los átomos, se estabiliza la materia y en ese momento cuando se estabiliza la materia, la energía, la luz es libre para salir y esparcirse por un universo que cada vez es más grande, que cada vez es más amplio. Es lo que se conoce como que el universo se vuelve transparente. ¿Qué es algo transparente? Es algo por donde la luz puede pasar, ¿no? Claro, ajá. Entonces, a partir de ahí el universo se vuelve transparente, la luz puede escapar y es cuando se crea lo que se conoce como el fondo cósmico de microondas. El Y fondo cósmico de antes de que microondas, sigas, yo sé que te estás esforzando, pero no te entendí un carajo. ¿Por qué se hizo transparente? ah, ok. Em, Imagínate que tú tienes un estanque de agua muy turbio, muy turbio, Ujú. porque está lleno de partículas. Y entonces, dentro de ese estanque turbio, aunque tú no lo puedas ver, hay luz. Ajá. ¿Sí? Aunque tú no puedes ver, hay luz, ¿no? Pero la luz está atrapada y está rebotando entre las partículas de suciedad de ese tanque. ¿Qué ocurre cuando se crean los primeros átomos? Lo que ocurre es que se aglomeran esas partículas que están creando tu estanque turbio, se Mm, aglomeran como que en pequeñas esferas, y entonces de repente sí, tienes las esferas de suciedad, que son los átomos ahora, pero el resto del agua se vuelve clara. sí, es como que en alberca se va sedimentando todo el lodo, toda la Ah, tierra hasta dale. el fondo, ¿no? Ajá. Ok, ok, Exactamente. ya. Y entonces la luz ya es capaz de fluir. Además de esto, el estanque se vuelve más grande. Pero Ok, la suciedad ujú. no aumenta porque la cantidad de átomos no aumenta. Lo que aumenta sí es la cantidad de espacio. Entonces, digamos que en ese momento se vuelve más transparente y la luz es capaz de viajar. La luz ya no está constantemente chocando contra partículas, contra quarks, que antes chocaban y Ujú. rebotaban. Ahora, como están pegados en átomos, la luz pasa y ahí sí, algunas partículas de luz chocan, Claro. pero no, otras pasan de largo. Y en ese momento, como la luz se puede expandir, la radiación pues se difumina y el universo pues también se enfría y ese remanente de luz, Eli, esa luz que escapa, es una luz que se conoce como el fondo cósmico de microondas, que de hecho es una de las más grandes evidencias que tenemos de que el Big Bang es real. Porque alguien dijo precisamente, si esto ocurrió, tiene que haber a fuerzas una luz de, y se hicieron los cálculos, de 3 grados Kelvin vagando por el universo. Vamos a buscarlo. Lo buscaron, ¡pam! Lo Y la encontraron. encontraron. Lo encontraron Qué exactamente, ¿no? hermoso, güey. Y esa, justamente el fondo cósmico de microondas, esa luz que se escapó en ese momento del universo, junto con las galaxias alejándose, esas son las dos pruebas más grandes del Big Bang y del universo en expansión. Eso es lo que me maravilla un poco de esta ciencia astronómica, de la física astronómica. eh, que alguien llega a algo matemáticamente y dice, es que aquí tiene que haber algo. Y lo Y buscas, lo buscan y lo encuentran, carajo. como dicen los yucatecos, lo busco y sí lo busco, ¿no? Y lo buscan. Y eso está padre, ¿no? Aunque a lo mejor, Eh, David, eso también confirma el cerebro en la cubeta. Cuando a alguno de nosotros se les ocurre esa gran teoría, el universo empieza a crearla. no manches, no. Y con eso concluye este episodio. Me acaba de explotar el cerebro con este día. No, sí, vayan a ver el episodio que yo creo que lo voy a tener que volver a ver. Eli, en ese momento cuando el universo se vuelve transparente, o sea, puede sonar un poco irónico para nosotros con lo que tenemos nosotros con la concepción de lo que es transparente, pero en ese momento ocurre la edad oscura. Ujú. ¿Por qué es la edad oscura? Porque la luz ya se escapó.
La luz está viajando por el universo en forma de radiación de fondo cósmico, pero si un ser humano pudiera viajar al pasado y se pusiera en ese momento, en esa edad, en el universo, y viera a su alrededor, no vería absolutamente nada. Porque la luz ya salió. La luz ya salió, es una luz que no podemos ver, es una luz de muy baja energía, de microondas, y no hay nada en el universo, Eli. Hay átomos flotando, es un universo sumamente aburrido. Átomos flotando sin fin en el cosmos y no hay absolutamente nada más. Y eso va a continuar así por millones de años. Más o menos. Es un caldo de átomos. Es un caldo de átomos oscuro, totalmente oscuro. Es oscuro. Y de repente, gracias a la maravilla de la gravedad, tuvieron que pasar más o menos 200 millones de años para que estos átomos se fueran aglomerando poco a poco, poco a poco, poco a poco, por medio de la gravedad, y de repente se encendiera la primera estrella. Y es cuando se hizo la luz. Se hizo la luz. Y el universo se iluminó nuevamente. A veces me ondea porque de verdad todo lo que estás contando, alguien creyente lo asocia directamente con la Biblia, David. Al principio todo era oscuridad. Y de repente se hizo la luz. Y de repente se hizo la luz. Sí. Sí, está muy fuerte eso. Y que alguien lo haya pensado, que alguien lo haya imaginado, pues hace miles de años antes de que se supiera que existían las galaxias. Ajá. No sé, yo no soy muy religioso, Eli, pero me hace pensar. O sea, ese tipo de cosas me hacen pensar en si hubo alguien iluminado. Alguien que tuvo una visión de esto, ¿no? Una visión, ¿no? Como Giordano Bruno. Se metió un peyotazo y vio todo. Y vio todo, sí. Y precisamente un poquito de eso, que con eso quiero terminar un poquito el episodio, Eli, un poquito con lo que estás hablando acerca de esta iluminación. Porque el resto de la historia, después de la primera estrella, ya más o menos la conocemos. Hace unos 4.500 millones de años se crea el sistema solar, es nuestro Sol, con el planeta Tierra, y dioses, hace apenas un pestañeo en lo que va del universo, en los 13.700 millones de años del universo, se crean unos pequeños seres todos fumados, todos bonitos, todos panzones, que de repente pues voltean a las estrellas y se preguntan, ¿qué pedo? Y es que, Lee, yo soy un firme creyente de que existe vida fuera de la Tierra, incluso de que existe vida inteligente fuera de la Tierra. Soy un firme creyente de eso. Sin embargo, es algo que no sabemos. No Claro. podemos tener por seguro. Y es posible, no sé si probable, pero es posible que seamos los únicos seres inteligentes que se estén preguntando, ¿qué pedo? Con las estrellas, con el universo, con el Big Bang. Y eso se me hace impresionante porque a veces cuando le cuento a mis alumnos acerca del universo, lo enorme que es, lo vasto que somos una manchita dentro de una manchita, dentro de una manchita, dentro de una manchita del universo, porque somos nosotros, el planeta Tierra, el sistema solar, las galaxias, los supercúmulos de galaxias, el universo, el multiverso, ¿no? No somos nada, Eli, o sea, somos súper minúsculos. Y aún así, quizás seamos los únicos en apenas un pequeño pestañeo del universo que nos hemos puesto a preguntarnos qué onda con esas estrellas que vemos, como los griegos en la época de la diosa Hera y la iba amamantando a Zeus. ¿Qué onda con esas estrellas? Y de repente, en solamente unos pocos cientos o miles de años, desde que empezamos a preguntarnos quiénes son esos puntitos brillantes, descubrimos que existe el Big Bang, descubrimos la edad inflacionaria, descubrimos que las 4 fuerzas fundamentales del Avatar, cuándo fue la época oscura, cuándo se creó la primera estrella, cómo funcionan las estrellas, cómo funciona la formación de galaxias. Y eso, Eli, para mí es la verdadera luz del universo, la verdadera iluminación.
el hecho de que nosotros podamos ser capaces de, como dijo alguna vez alguien, no recuerdo si fue Sagan o quien lo dijo, somos el universo contemplándose a sí mismo. Y eso está increíble. Sí, sí lo está. Y está increíble cómo terminaste el episodio. Y está increíble el episodio. Está muy bonito todavía este episodio. Me encantó. Es fascinante. Y me dejaste con más preguntas que respuestas. Pero así es Psiconautas, ¿no? Así es. Y pues bueno, David, muchísimas gracias por este gran episodio y muchísimas gracias a los psiconautas que nos están viendo y que nos siguen viendo, a pesar de que pasen millones de segundos en los que no subamos episodios, pero que nos siguen viendo, muchísimas gracias y dejen comentarios sus dudas si les quedaron más dudas que respuestas como a mí con el episodio de hoy y pues comenten, suscríbanse, compartan. Y David, desde las neuronas hasta el huevo cósmico.